¿Qué tal, amigos? Esta noche de miércoles es tiempo de ciencia y hoy estamos desde un hotel de la ciudad, transmitiendo después de un importante foro, importante para nosotros en muchos sentidos. Y voy a tratar de ir desarrollando este adjetivo, dándole cuerpo a este adjetivo que he utilizado de importante. Verá usted, en primer lugar porque tenemos con nosotros y tuvimos a lo largo de la jornada del Foro de Divulgación, las Sociedades del Conocimiento, a un invitado muy especial de parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Organizamos CIBNOR y la universidad juntos este foro, y hoy, como parte de esto, la invitamos también a conectarla con nuestro programa de Tiempo de Ciencia. Doctora Alba Eritrea Gámez, bienvenida y gracias. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias por la invitación y por organizar esta serie de foros. Hace una jornada interesante en más de un sentido. Primero porque han expuesto desde los conceptos más contemporáneos, más actuales, vigentes, los dos expositores, entre ellos usted, que son las sociedades del conocimiento. Pero lo que más me ha sorprendido ha sido la duración del foro, porque estaba planteado para 1h15 y nos fuimos a 2 horas y media. Platíquenos un poco de la experiencia. Pues creo que esta situación muestra la necesidad que tiene la propia sociedad de conversar sobre temas que son de interés, en este caso el de la divulgación de la ciencia y la tecnología y su impacto en la vida de los miembros de nuestras sociedades. Y a mí me pareció muy interesante también esta reacción y sobre todo el hecho que muestra de la imperiosa necesidad de que sigamos buscando espacios y construyendo espacios de comunicación de los diferentes saberes que en el caso de nuestros centros de investigación y universidad se construyen, ¿no? Hubo 2 o 3 paradas que realmente me parecieron jugosas en términos del resultado del foro. Una de ellas fue la preocupación dirigida hacia ¿dónde están los científicos? ¿Qué hacen los científicos? Aunque el tema, dijéramos, conceptualmente era mucho más complejo, parecía que desde ahí había una ventana de oportunidad para quienes divulgamos y para quienes hacen la ciencia. ¿Qué opinión le merece esa pregunta? Yo creo que es una pregunta muy válida y que también nos hacemos desde la universidad y sin duda desde el CIBNOR y otros centros de investigación y que se resume en qué responsabilidades tienen estas instituciones de educación superior y centros de investigación, no solo en la generación, sino en la comunicación o en la transmisión del conocimiento que están generando. Y ahí yo creo que es una situación que se puede percibir en 2 sentidos. Por una parte, la necesidad y la responsabilidad que tenemos en estas instituciones, desde estos ámbitos, para continuar, porque yo no podría decir para hacer, porque hay muchas actividades que se realizan, muchos eventos, muchos foros que la universidad pone a disposición de la sociedad y del estudiantado, y que esto se ha hecho de manera permanente, pero también por otra parte la responsabilidad de que la universidad busque y sea integrada por parte de los actores estatales y también de las empresas y de la propia sociedad civil a los procesos más generales de divulgación científica. Y en ese sentido es que a mí me parece que es necesario retomar la idea de un proyecto de nación y un proyecto de región, y quizá en la cotidianidad, también en las limitaciones presupuestales y en otra serie de obstáculos institucionales, esto no se refleje adecuadamente, pero es una situación que desde muchos espacios en lo individual que tendrían que institucionalizarse ya se está haciendo. Entonces, la dinámica que hoy percibimos
que se replica en otros foros, como señalaba, es algo que debiéramos de promover y fomentar, y como alguna participante señalaba hoy, también llevar a los espacios desde preescolar, transitando por todos los niveles educativos e incluso, desde luego, a los vecindarios o a las zonas rurales, para dar a conocer lo que es nuestra responsabilidad realizar, pero también para demostrar la necesidad que existe en la propia sociedad de ser comunicada y de ser informada respecto a lo que nos financian, porque finalmente somos centros públicos o instituciones públicas y nos debemos a la sociedad. Otro de estos miradores del tema lo proporcionaba una intervención muy puntual que hacía usted casi al final del camino del foro. Y decía: los investigadores tenemos que trabajar 8, 9, 10 horas haciendo papers, artículos que nos posibiliten no solo una forma de vida más digna, acorde a todo el esfuerzo que hay detrás de ser un académico, sino que nos hagan permanecer en nuestras posiciones como académicos. Es decir, un investigador, yo tengo una opinión muy personal que a lo mejor ni viene al caso que yo la exprese aquí, pero me gustaría propiciar una última reflexión. Sí, el investigador está llamado a ser investigador, investigación. La tarea de divulgación es diferente. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos un divulgador, requerimos un investigador que se olvide del SNI y entonces pueda entrar a la categoría de divulgador. ¿Es una categoría menor? Yo haría estas preguntas. Yo creo que no es una categoría menor, y de hecho hay una profesionalización que ya se da en muchos países y también en el nuestro, de la actividad de comunicación o de divulgación científica y tecnológica, y para eso se requiere capacitación, se requiere experiencia, se requiere tiempo, vocación, ciertas competencias que a lo mejor no todos tenemos. Entonces, a mí me parece que si bien es cierto que los investigadores o los científicos tienen una tarea fundamental en la generación de conocimiento, en la transmisión, porque a veces cuando se critica a los investigadores, sobre todo en las universidades, respecto a que no están allá afuera comunicando las cosas, se olvidan que atendemos a miles de estudiantes cada día en nuestras aulas, y nuestra función es formar profesionales en ciertas disciplinas o visiones interdisciplinarias, y que eso toma tiempo, toma esfuerzo. Ser un profesor, un buen profesor, requiere dedicación y requiere trabajo más allá de lo que se da en el aula. Entonces, la universidad cumple un rol fundamental ya comunicando y divulgando el conocimiento, porque muchos de los profesores hacemos investigación y justamente buscamos embonar o hacer un puente entre ambas funciones. Las universidades, insisto, tenemos una responsabilidad muy grande en la divulgación científica, pero también hay una serie de presiones que tiene la universidad pública en particular que posiblemente la sociedad no perciba. Y estas presiones no solo son financieras, también son de recambio generacional. Nos estamos complaciendo en el hecho de que nuestro estado, como el CIPNOR, CICIMAR, la propia UAPS, vamos a cumplir pues ya casi 40 años de existencia, lo cual fue un parteaguas fundamental en el desarrollo de esta entidad. Sin embargo, eso implica que también es necesario, porque es una justicia social, que los que iniciaron su trabajo en estas instituciones pues ya pasen a disfrutar, si así lo desean y pueden, de un esquema de jubilación digno. Y esto implica que estas posiciones se tienen que pues renovar. Y sin embargo, las instituciones enfrentamos el problema de la astringencia financiera, y esta es una limitación muy importante. Entonces, no es que no haya personal capacitado o profesionales altamente habilitados para ocupar estos espacios. El problema es que nuestras instituciones no tienen la capacidad financiera para incorporarlos en condiciones dignas. Y esto lleva a una serie de problemáticas institucionales, pero también sociales. Además, tenemos cada vez las instituciones una presión mayor de integración de más jóvenes, porque en nuestro país es una sociedad conformada en mucho por jóvenes, y esto implica aulas, implica personal administrativo, de intendencia, además de los profesores.
Tenemos la obligación también de hacer investigación, tenemos la obligación de hacer vinculación, lo que implica una relación estrecha con la empresa o con las empresas en sus diferentes vertientes, no solo privada, sino social, o el propio sector público. Entonces, hay una serie de situaciones estructurales que también obstaculizan el que la universidad o que el profesor pueda tener un abanico muy complejo, lo que sería muy deseable, ¿no? Y variado de actividades. Y este balance entre las distintas actividades, pues a veces también está mediado por las presiones de atender grupos de 50 estudiantes y muchos de tener que escribir, porque es nuestra obligación también transmitir el conocimiento con pares y participar en congresos, etc. Entonces, no es una justificación, pero es una situación real, que no solo vive la UAPS, sino sin duda también el CIPNOR o CICIMAR, y que se pues replica en todo nuestro país. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos reconocer el rol fundamental de la divulgación científica, no solo como una función secundaria, sino como central y por lo tanto útil para la vida cotidiana de las personas, sean las que estamos en la universidad o también las que están en sus hogares o transitando al trabajo, porque todos los días tenemos un contacto directo con la tecnología, con la ciencia, solo que no reconocemos el origen. Usamos un microondas y no entendemos qué hay detrás de eso. Usamos un celular y tampoco valoramos quizá todo lo que ha significado llegar a tener este objeto en el oído. Entonces, hay una responsabilidad también que los ciudadanos debemos de reconocernos y por lo tanto de exigir. Yo creo que la responsabilidad es social y desde luego en ese sentido pues también es individual, ¿no? E institucional y gubernamental. La responsabilidad es compartida. Era una de las grandes conclusiones tan amables que propició el foro. Y digo amables porque sí nos hace relajarnos un poco en el sentido de que ni las universidades por sí mismas o los centros de investigación podemos o tendríamos que hacer solos la tarea, que es una actividad de conjunto, pero sí, también concluyente en este sentido. No se puede hacer sin un programa de trabajo, sin una visión, sin un horizonte. Entonces, la divulgación como una tarjeta más que apuesta al bienestar de la sociedad, que esto me encantó mucho, como arranca el foro diciendo, es que el conocimiento debe de ser para mejora de la sociedad. Un hombre o una mujer en una sociedad con conocimiento tiene que vivir mejor, ¿no? Que sería el fin, no último, primero, ¿no? Así es, no confundir los medios con los fines. ¿Para qué queremos tanto desarrollo tecnológico o tanta aplicación innovadora de productos y servicios en el mercado si finalmente tenemos una población con problemas de salud, con problemas de desnutrición o simplemente que no puede tener el tiempo siquiera de apreciar una lectura o de disfrutar una tarde o de conversar sobre algún tema pues significativo, ¿no? Ese sería un poco el sentido. Y ya como colofón casi, unos agricultores amablemente se acercan a nuestro foro y nos dicen, tenemos problemas en la región, tenemos problemas en el campo, ¿dónde están los zootecnistas? ¿Dónde están los agricultores? ¿Dónde están los investigadores? Bueno, tiene que ver con una propuesta que se hacía sobre el servicio social, pero vuelve a ser, y aquí a lo mejor me ayuda a cerrar, en ese proyecto del que hablamos, tiene que estar ese apartado. Es decir, no puede darse de manera incidental o como quien va pasando y dice, ahora le vamos a apostar al servicio social, porque es lo que ha venido pasando, ¿cierto? Yo creo que esta propuesta de reactivar la figura del extensionista o la función del extensionismo, sobre todo desde las universidades, es muy válida. Desde luego no puede solo eso resolver los problemas, porque que vayan universitarios, que ya van, debo decir, a las comunidades a realizar asesorías o a conocer la situación o a llevar mejoras tecnológicas, etcétera, no va a resolver el problema de que no haya financiamiento para luego ponerlos en la práctica, a que el agua esté siendo escasa, a una serie de situaciones paralelas. Sin embargo, y este es un propósito que la universidad o una función que la universidad de hecho tiene en su conformación, la universidad tiene la función de generar
conocimiento, de hacer docencia, es decir, transmitir el conocimiento y de hacer extensión y difusión de la cultura. Esas son nuestras funciones básicas, fundamentales en la institución. Creo que este comentario que hacían algunos productores es muy válido y ya se está retomando, de hecho, desde la universidad. Creo que este proyecto tampoco puede ser una cuestión solo universitaria, porque entonces sería su alcance reducido, pero si pudiera concentrarse como un programa desde todas las instituciones de educación superior, porque el Tecnológico de La Paz, el de Mulegé, claro, el de Los Cabos, hacen también una función enorme, extraordinaria. Las universidades privadas, por Las supuesto. Universidades privadas. Esto, insisto, volvemos a la idea de un proyecto regional, de un proyecto de nación o de un proyecto de región. Y esto, desde luego, es algo que no va a ser inmediato, pero se tiene que empezar y tiene que continuarse, que uno de los graves problemas que tenemos en nuestras sociedades es el asunto de la continuidad. Todo vuelve a recrearse. A volverse a hacer. Todo, como si no hubiera pasado nunca nada antes. Y eso no es así. Creo que la falta de memoria, la falta de reconocimiento del trabajo de los demás nos conduce a repetir esfuerzos, a perder energías y a no obtener los objetivos que debiéramos de cumplir. Pues doctora, muchísimas gracias. Es un gracias que se extiende desde el foro hasta también, y quiero decirlo de manera muy puntual, mi reconocimiento por su trabajo, por su voz siempre presta para transferir el conocimiento, pero sobre todo por su trayectoria, que es una virtud en usted. A usted que está siempre con nosotros detrás de la televisión, ¿cómo le agradezco que siempre nos sintonice para esperar esto? Noticias sobre esto que es el tiempo de México, el tiempo de ciencia.